Bien, para efectos de grabación, vamos a tener esta clase. Recuerden que esta clase va a ser grabada y vamos a estar seguramente haciendo la deposición en el canal de YouTube del seminario. Eso tengo entendido y se les pasará el enlace de la clase, ¿ya? Eso para que también tengan la opción, si alguno por alguna razón no puede asistir a la clase, tendrá entonces la clase disponible también eh, para poder repasar también y poder ver la clase, ver algo que quizás no se entendió o algo, puede repasar la clase y al mismo tiempo puede verla, ¿no? En otro momento para recordar o otras cosas. ¿Ok? Bienvenidos entonces a la clase de griego. Mi nombre es Basilio, soy el pastor Basilio y voy a estar compartiendo con ustedes la clase de griego. Es una clase eh, bastante práctica la que vamos a hacer. Sé que les ha llegado el texto, el documento, y donde ustedes pueden ver, no se asusten, no se asusten. Sé que al ver a veces otro idioma, peor todavía si tiene diferentes caracteres, diferentes formas de escribir, a veces nos puede asustar un poco, ¿no? Desde un principio, pero vamos a ir paso a paso, vamos a ir trabajando de manera progresiva y vamos a ejercitar bastante. Así que les voy a explicar un poquito la manera en que vamos a calificar también esta clase el día de hoy y las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a usar básicamente dos herramientas para nuestra clase. Hay algunas reglas que ya les había pasado por el WhatsApp. Hoy día voy a ser un poquito tolerante, no se preocupen, ya, pero es muy importante que en esta clase habiliten un lugar de trabajo, un lugar, un espacio, una mesita, un escritorio. Yo sé que eh, a veces llegamos rápido al trabajo, pero mantenga ya ese espacio destinado, ¿no? Para la clase. Entonces va a ser muy importante su participación y para mí es muy importante también que puedan tener las cámaras prendidas, ¿ya? Eso para poder tener un diálogo más franco y también abierto y poder tener participación de parte de ustedes. Va a ser una clase bastante participativa y también vamos a trabajar en clase. Ya va a ser bastante, como les dije, va a ser bastante práctica esta clase. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Vamos a usar dos herramientas digitales en este curso que nos van a ayudar para poder tener una mejor comunicación. Bueno, aparte del WhatsApp, el grupo del WhatsApp que tenemos, vamos a tener también un Classroom, eh, que es una aula virtual donde ustedes van a poder entrar y ver los archivos, todo va a estar disponible ahí. De todas maneras, igual vamos a trabajar en paralelo con el grupo de WhatsApp, voy a enviar todo a ambos lugares, pero el Classroom es un lugar donde nos vamos a tener más organizados los documentos, las presentaciones, y eso nos va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, si usted no sabe usar, no se preocupe. Va a estar el grupo de WhatsApp, ya no es netamente obligatorio, pero sí hay esa opción donde usted va a poder encontrar de una forma más organizada lo que vayamos a trabajar en esta clase. ¿Ok? Eh, Otra cosa más, quiero explicarles un poquito lo que va a ser la manera de calificar este curso. Para eso, déjenme aquí poner una pizarra para poder explicar. A ver, bien. Ujú, ujú. Ya. Ujú, ujú. Aquí, ¿dónde está?
Les decía, son dos las herramientas que vamos a trabajar antes que pasemos a lo de la pizarra. Uno es el Classroom y el otro va a ser una aplicación que se llama Kahoot. Ya es muy parecido a Quizy, que algunos quizás han usado en algunas clases. Y otro es, bueno, el Kahoot es lo que vamos a usar para poder hacer algunas actividades en el aula, ¿ya? Así que, eh, déjeme aquí esto, ya, ahora sí. Ok, denme un segundo. Ok, ya, les decía, entonces vamos a, vamos a trabajar con esta herramienta Kahoot. No se preocupen, hoy día no les voy a enviar todavía, no los quiero abrumar, solamente les estoy contando un poco de lo que va a ser este curso, de qué manera vamos a trabajar. ¿Para qué nos va a servir el Kahoot? ¿Para qué nos va a servir esa aplicación? Las dos herramientas tienen aplicaciones tanto para celular como también pueden entrar a través de un navegador en la computadora o también aquí en el mismo Zoom tiene una opción, pero es a veces complicado, entonces vamos a trabajar con la aplicación. ¿Para qué le sirve esta aplicación? Vamos a trabajar vocabulario con esa aplicación. ¿Ya? Vamos a trabajar vocabulario, vamos a repasar vocabulario con el Kahoot y de una manera didáctica, ¿ya? Vamos a trabajar con estas herramientas. Ok, déjenme aquí revisar algo aquí. Ya, ahora sí. ¿Dónde está esto? Y, ok. Bueno, no me está saliendo aquí lo que estoy buscando. Bueno, vamos a trabajar sin la pizarra. Después vamos a usarla. Aquí está. Ya, así nomás. Bien. eh, ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser la manera de calificar eh, esta clase, este curso? Y para eso va a haber un examen, va a haber un examen final, ya que se va a tomar eh, en los últimos días de clase que tengamos. Vamos a tomar el examen final. Y en el porcentaje, en la ponderación del examen final, vale 55 puntos. Ya eso vayan anotándoselo ahí. 55 puntos vale lo que va a ser el examen final. Ya es como 50 más uno más o menos. Ya es el 100% de la nota final de 100. El, eh, el 55% de la nota es el examen final. Ya va a haber un examen final. No se asusten, no se preocupen. Va a haber preguntas de vocabulario, va a haber preguntas eh, de conocimiento general acerca de lo que vamos a ir avanzando en el idioma griego. ¿Ya? Y mm, después el resto de la nota vamos a dividirla en diferentes trabajos. Son 6 trabajos que les voy a asignar durante uno que es el más complejo, el más complicado, que, bueno, más que complicado no es, sino que es un poquito más largo. Van a tener un trabajo de realizar una copia escrita en griego. Ustedes
van a tener que en una hoja de cuadernillo o en un cuaderno de tamaño más o menos grandecito, deben copiar un capítulo entero de la Biblia en griego. No se preocupen, yo les voy a pasar los documentos de dónde van a realizar la copia, ¿ya? De todas maneras, está en la parte final del texto que se les ha enviado o el texto que se les ha hecho llegar. En la parte final está el capítulo que deben copiar, es el capítulo del libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿ok? En el capítulo 1, entonces, de Juan van a copiar. Les voy a pasar una web de donde pueden copiarlo. Si es que no lo pueden ver bien ahí en la fotocopia o algo, les voy a proveer. Y también les voy a pasar otros documentos en PDF, donde pueden también tener acceso a más información, que no lo vamos a tocar todo. El idioma griego es un idioma bastante amplio, ¿no? Es un idioma bastante grande en cuanto a todo lo que se tiene, ¿ya? Entonces, la nota, la calificación, 55 vale el examen final, 10 puntos va a valer la copia del capítulo de Juan, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, vale 10 puntos o 10%, ¿ya? 10%. Luego hay unas listas de vocabulario en la parte final del texto, si no me equivoco, son 5. Cada una de ellas, de esos vocabularios, de esa lista de vocabulario que vamos a hacerlo, vamos a realizarlo a través de la aplicación del Kahoot. Perdón, Eh, pastor. sí, adelante. Sí, todo este sistema de calificación, ¿dónde lo podemos encontrar o todos estos datos que se van a calificar, ¿no? Yo les voy a mandar una imagen. Pensaba hacerlo aquí en la pizarra, pero tengo aquí un problemita. Mi computadora está un poquito lenta por lo que estoy grabando. Pero les voy a pasar una imagen con toda la información. De todas maneras, como les digo, va a haber un classroom eh, que ahí voy a publicar todo. Ya ahí va a estar todo lo que les estoy mencionando ahorita, ¿ya? Entonces, los trabajos valen 5 puntos, excepto el de la copia. El de la copia vale 10 puntos, ¿ya? La copia del capítulo 1 de Juan. Después los vocabularios van a valer 5 puntos cada uno de ellos, ¿ya? ¿Cómo se va a calificar eso? En la aplicación de Classroom se puede ver si ustedes practican o no eh, si practican o no los vocabularios. Yo les voy a ir pasando los enlaces a la medida que vayamos avanzando en el curso, ¿ya? No se preocupen, no se abrumen, no es que ahorita mismo van a empezar a, a realizarlo, tranquilo. Estamos hoy día en la primera clase, quiero explicarles un poco lo que va a ser la manera en que vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a avanzar, sí, un poquito más adelante, tenemos tiempo todavía. Vamos a avanzar un poco lo que es la introducción, pero quería comentarles eso. Y 5% o 5 puntos también va a estar dedicado a lo que va a ser la asistencia, ¿ya? La asistencia va a valer el 5%. Eh, no se preocupe si tiene alguna cuestión extra de emergencia, qué sé yo. Como les decía, esta clase, todas las clases van a ser grabadas y el pastor Douglas las va a publicar. Lo importante es que pueda realizar todos los trabajos que se les mande y se prepare para el examen, ¿ya? Pero la asistencia para mí va a contar como esos 5 puntos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es importante su participación aquí en aula, ¿no? En la aula virtual que tenemos aquí en Zoom, ¿ya? Eh, hay detalles que a veces uno no puede preguntar después una vez ya está hecho el video, ¿no? Entonces, retomar nuevamente complica un poco porque el tiempo es bastante corto, ¿ya? Entonces, esa va a ser la manera en que vamos a trabajar. ¿Ya? En cuanto a las calificaciones, ya para que lo tengan bastante claro y puedan también esforzarse en todas las áreas que se vaya a exigir en el curso. Eh, por otro lado, quiero
eh, comentarles que se me está yendo, se me está yendo. Bien, bueno, se me fue, se me fue. El día de hoy, como les decía, vamos a tener una pequeña introducción de lo que va a ser, lo que es el idioma o lo que es trabajar con otro idioma. Eh, es, para algunos puede ser abrumador, puede ser desafiante también, pero al mismo tiempo, ya recordé. Los objetivos para este curso. ¿Cuál es el objetivo? Los objetivos van a ser claros. No vamos a salir de este curso ya hablando en griego o ya yendo a hacer una conversación en griego o hacer una traducción de un libro del Evangelio. No, no va a ser el objetivo en este curso en griego uno, ¿ya? El griego, como les dije, es muy amplio, es muy grande, pero sí los objetivos que vamos a perseguir en este curso son tres y son específicos, ¿ya? Lo primero es que usted pueda leer en griego, que salga leyendo. Probablemente no entienda, no comprenda todas las palabras porque eso es vocabulario, es también cuestiones de profundizarse más en la gramática misma, que la gramática es, así como el español es bastante compleja en cierto punto para adelante en el griego. Entonces, no es nuestro objetivo en este curso que ya entendamos al 100% o podamos tener una conversación en griego, porque ya después les voy a explicar qué es lo que sucede, ¿ya? Pero sí que podamos reconocer las letras en griego, que podamos eh, tener la habilidad de poder leer una oración, un pasaje en griego, como si estuviésemos leyendo en, en castellano, ¿no? Ese va a ser un primer objetivo. El segundo objetivo es que también no solamente pueda leer, sino que también pueda escribir, ¿ya? Para eso es la práctica, para eso vamos a trabajar practicando aquí en el aula misma, vamos a practicar lo que es escritura un poco, van a realizar muchas veces, como, como cuando nosotros estábamos aprendiendo a escribir cuando éramos pequeños, ¿no? Va a ser algo similar, ¿no? Pero es importante porque nuestra mano tiene que acostumbrarse a una nueva forma, nuevas letras que, que justamente es el griego, ¿no? Dime, Joel, ¿tienes una pregunta? Levantaste la manito. Sí, pastor, ¿va a haber Dime. es necesario, digamos, tener algún programa como el Word, digamos, que hay griego, la Biblia en griego, No, o te cuento que necesario no. tener un libro o alguna Biblia especial, tal vez? Te cuento que no. Después les voy a compartir. Ahora ya la tecnología ha avanzado tanto que ya todo está en la web. Hay una página web donde vamos a poder trabajar directamente o poder leer directamente ahí. Ya el Sword sí lo conozco, recuerdo, tengo lindo recuerdo del Sword, tiene mucha información, pero ya hoy en día ya no es necesario instalar un software. Ahora ya también hay páginas donde se puede trabajar y les voy a compartir en este curso una que es una herramienta muy completa de los idiomas originales, ¿no? Y no solo eso, sino que tiene comentarios y está todo ahí. Ya vamos a ir avanzando en eso, ¿ya? Pero no es necesario. Si lo tienes, perfecto. También sirve, ¿no? Porque ahí están también eh, lo que es el griego, ¿no? Y, y todo lo que hay, ¿ya? Entonces, si lo tienes perfecto, puedes trabajar ahí también, pero les voy a compartir también una página web, ¿ya? Em, Bien, estábamos entonces en los objetivos. El primero es que lean, el segundo es que van a trabajar la escritura también, poder escribir en griego, y el tercer objetivo de este curso va a ser adquirir vocabulario. Eh, Así como si estuviéramos estudiando inglés o otro idioma, el vocabulario nos va a facilitar más adelante el poder entender más rápido y poder leer y comprender un texto de una manera más natural, ¿no? Entonces, el vocabulario va a ser muy importante,
¿ya? Bien, tengo aquí la lista de los que se han inscrito en el grupo número uno, ya me pasó el pastor Douglas. Tengo Rubén, está aquí, bien, bien Rubén. Marianela, ella nos falta, no está, ¿no? Joel, estás aquí, ven, excelente. Maritza, ella no llegó. Aurelio y Miguel. Aurelio está aquí y nos faltaría Miguel, ok. Bien, pero bueno, ellos seguramente van a poder repasar después esto en la grabación. Bien. Em, ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta acerca de la manera en que vamos a trabajar? ¿Quedó claro? Bien, si no hay dudas, no hay muchas preguntas, vamos a comenzar. Voy a compartir aquí mi pantalla un poquito. Ok, bien, hablemos un poquito del griego. El griego tiene bastante historia, ¿no? Hay mucha historia de por medio en la formación del idioma griego y se ha ido subdividiendo en diferentes vertientes, diferentes eh, versiones o variantes del idioma griego. Aquí hay como un pequeño árbol en cuanto a la formación del griego, pero para nosotros nos interesa trabajar más lo que es el griego koiné. El griego koiné es este de aquí, ¿no? Este que está por acá, que dice griego koiné, eh, porque ese es el griego que se utilizó por los autores bíblicos para poder, escribir lo que es el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan que en la Biblia o la Biblia fue escrita originalmente en tres principales idiomas. El primero es el hebreo que es el que normalmente se conoce en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Posteriormente a eso, hubo una variante del hebreo que en los tiempos de Jesús se utilizó, que es el arameo. Es muy similar, es como una variante del idioma hebreo. Y en ese mismo tiempo, por diferentes razones históricas y culturales, en el área, en la zona geográfica donde se desenvolvieron los eventos y los hechos de los inicios del Nuevo Testamento, de Jesús, sus discípulos, toda la historia de nuestro Señor, pues los autores tuvieron esta coincidencia con lo que es el idioma griego. ¿Por qué? Porque recuerden, en ese entonces estaba vigente lo que es el Imperio Romano. Entonces estaba de por medio también el latín. El latín era un idioma que se utilizaba en Roma, pero, pero por razones históricas anteriores a eso, recuerden que existió un señor que se llamaba Alejandro Magno, que invadió toda esa área y toda esa zona geográfica, y con el tiempo se fue incluyendo el idioma griego, por todas estas invasiones, todas estas cuestiones históricas, y el griego llegó a formar parte de la cultura misma de esta área geográfica, y no solamente de lo que ahora es Israel, sino también un poquito en Asia y un poco en lo que es Egipto. Entonces, el griego fue tuvo una profunda influencia en toda esta región, ya en la época de Jesús, y era el idioma común, el idioma puente entre varias culturas, ya. Los romanos, los
Las personas que eran parte del Imperio Romano utilizaban el griego, pero el griego tenía como que ya varias variantes, digamos, si podemos decirlo así, y el que se utilizaba o era utilizado por la gente era el griego del pueblo, el griego koiné. Justamente esto es lo que significa koiné. eh, que tiene que ver con esta característica del pueblo, de lo general, ¿no? De todos los que lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, si nos venimos hoy a nuestros tiempos en Bolivia o en Latinoamérica, el idioma común entre todos, haciendo a un lado lo que es el portugués y el guaraní, en la región, en Latinoamérica, el griego, el idioma puente es el castellano, a pesar de que hay diferentes idiomas, ¿no? Como por ejemplo aquí en Bolivia está el quechua, está el aymara, que en regiones eh, eh, de allá del altiplano, en el occidente, entonces, y más acá en Cochabamba, en los valles, se utiliza lo que es el quechua, ¿no? O el aymara. Y hay una gran población que utiliza estos dos idiomas. Pero el idioma puente, el idioma que normalmente se usa en la cotidianidad y en la formalidad, es el castellano, ¿no? Entonces, de esta misma manera, el griego llegó a formar parte de esta escultura o subcultura y vino a ser un idioma puente. Si nosotros hoy en día lo traemos a nuestros tiempos, por ejemplo, el idioma puente a nivel mundial, es el inglés. El inglés obviamente proviene de lo que es Inglaterra, después de Estados Unidos, pero en otros países que no son de origen inglés o no son de origen estadounidense o australiano, que también en Australia se habla inglés, pero en otros países fomentan el uso del idioma inglés, ¿ya? ¿Esto por qué? Por las cuestiones económicas, por las cuestiones de comercio, de poder tener un idioma que pueda servir como puente entre otros idiomas, ¿no? Entonces, inclusive China, que es un país muy grande hoy en día, ya muchos lo equiparan ya a Estados Unidos, otros tienen, pero aún así los chinos todavía siguen fomentando de que sus ciudadanos puedan aprender también el inglés, porque es un idioma puente, es un idioma que nos puede ayudar a entendernos entre pueblos, ¿no? Lo mismo sucedió en aquella época, en la época de Jesús y en la región donde se desenvolvieron los eventos del Nuevo Testamento, pues el idioma puente era el griego, y más aún con la gente, con las personas de, de la, del, de la sociedad, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, porque para entender un poco lo que el idioma griego significó para los autores bíblicos, ya que ellos no eran griegos. Los autores del Nuevo Testamento tenían un pensamiento judío. Su forma de pensar era judía, su forma de pensar era con trasfondo y cultura de, del pueblo al que ellos pertenecían, que era Israel. Entonces, su forma de pensar y de ver las cosas no era griego, su forma de pensar era hebrea, su forma de pensar era con todo lo que tiene que ver la cultura judía. Pero a pesar de eso, para poder llevar el mensaje del Evangelio, tuvieron que utilizar un idioma puente, un idioma que pueda llevar el mensaje a estas otras culturas, ¿ya? Entonces, es ahí donde surge el uso del idioma griego en el Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Por qué no se usó arameo? Porque no todos hablaban arameo. El arameo era utilizado más que todo por aquellos que eran pertenecientes a, al pueblo de Israel, ¿no? El idioma madre de ellos, ¿no? El idioma materno, se le llama así. Entonces, como el propósito de ellos era hacer llegar el evangelio o poder transmitir este mensaje a otros lugares, por ejemplo, ya el apóstol Pablo tiene que escribir a otras iglesias que se van formando después en lugares ya que no están en el área geográfica de Israel, ¿no?
lo que nosotros conocemos hoy en día como Israel. Tuvo que escribir a Roma, tuvo que escribir a iglesias que estaban en Asia Menor, eh, a estas otras iglesias que estaban en otras áreas. Entonces ya ellos usaban, y además de eso, que eran iglesias que no eran netamente provenientes de cultura judía, eran gentiles. Entonces, el idioma puente que ellos encontraron para poder comunicarse, poder comunicar el evangelio, pues fue el idioma griego, ¿ya? Por eso es que nosotros podemos tener hoy en día lo que es la Biblia en este idioma, ¿ya? De ahí es donde surge la importancia de entender también el uso de este idioma en las escrituras. ¿Por qué? Eh, ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué estudiar griego? Nos hacemos esa pregunta. A ver, yo quiero escucharlos un poquito. ¿Por qué creen que sería importante hacer el estudio del idioma griego? ¿Qué les surge a la mente? ¿Por qué se inscribieron al curso, por ejemplo? ¿Por qué quieren aprender griego? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Alguno se anima a responder? ¿Por qué creen que es importante? Bueno, por mi parte, pastor, la razón principal es porque la Biblia, o la primera Biblia, que eso vimos en Introducción a la Biblia, ha sido en griego, ¿no? Y de ahí proviene el origen de la Biblia en realidad, ¿no? Porque no ha venido en realidad del hebreo mismo, ha venido del griego, que es la Vulgata Latina, ¿no? Entonces, para tener una buena apreciación, digamos, de lo que quieren decir los autores, sería bueno conocer la fuente original, digamos, ¿no? Porque Ya, hay muchas traducciones que se han hecho y cada traducción a veces se acomoda al tiempo y a las formas, digamos, de decirlo, ¿no? Pero es mejor irse al original y así entender un poquito mejor. ya. Está bien. Hay algunos detalles, sí, en lo que tú comentas que hay que entenderlo. Por ejemplo, la Vulgata Latina no fue escrita en griego, fue escrita en latín, por eso de ahí viene el latín. Lo que sí fue escrito en griego fue la Septuaginta. La Septuaginta es una versión del Antiguo Testamento que fue realizada justamente en Alejandría, que es Egipto, y justamente donde era la cuna del idioma griego en esta región, en esta área. Pero sí, No, no sé, pero lo que quería decir es que la Vulgata Latina, la primera Biblia, digamos, de la Iglesia era Católica, se ha traducción. traducido del griego, ¿no? Sí, De la Biblia de eso la sí, Septuaginta. exacto, eso sí, eso te iba a decir ahorita, que la Vulgata Latina utilizó lo que viene a ser la Septuaginta para poder realizar un trabajo de traducción. Y al mismo tiempo, la Vulgata Latina, ahí viene del pueblo, ¿no? De eso significa en latín en vulga, ¿no? Por eso decimos vulgar, porque es algo del pueblo, vulgo, del pueblo mismo. Y lo mismo significa lo que es el griego koiné. El griego koiné es una variante que era utilizada en ese tiempo, en esa región, por la mayor parte de la población, ¿no? Por el pueblo mismo. Eh, Hay que entender que el entender el griego, ¿qué es lo que no nos va a hacer? Quiero que seamos honestos y que seamos claros en el estudio de un idioma bíblico. El estudiar un idioma bíblico, para empezar, no nos va a hacer más santo, no nos va a hacer más, eh, no nos va a acercar más al cielo, digamos, no va a hacer escalar un peldañito más hacia el cielo. No es que nos vamos a, a inflar o crecer, ¿no? Sino que el estudiar un idioma griego debe ser con motivaciones correctas, ¿ya? La motivación principal para estudiar un idioma original, como dice Joel, debe ser para poder tener mayor comprensión de lo que se quería enseñar o lo que los autores bíblicos, los discípulos de Jesús, querían transmitir. Es difícil, no es fácil, no es algo fácil porque estamos hablando de prácticamente casi 2000 años de diferencia entre aquellos tiempos y nuestros tiempos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto va muy de la mano de lo que es hermenéutica o interpretación bíblica, ¿no? Nosotros podemos realizar un trabajo de interpretación bíblica, un trabajo de hermenéutica, de exégesis. No sé si están familiarizados con estos términos, pero
¿Qué es la exégesis? ¿Qué es la interpretación bíblica? Básicamente es la ciencia, el arte que se ha ido desarrollando de manera lógica para poder entender, entender el mensaje que está en la Biblia y poder traducirlo, si se puede decir, o poder interpretar, poder entender en nuestros tiempos, ¿no? Es como traer del baúl, tratar de desempolvar, poder limpiarlo y poder acomodarlo en un estante nuevo que tenemos acá en nuestros tiempos. ¿Qué es lo que hacemos? O qué es lo que hace la hermenéutica o la interpretación bíblica? Trata de construir un puente, trata de construir un puente entre aquello que eh, fueron los tiempos bíblicos, ya, porque los tiempos bíblicos hablamos de igual mucho tiempo de diferencia entre un libro y otro, hay bastante tiempo de diferencia, estamos hablando de siglos incluso, entre un libro y otro libro cronológicamente hablando. Entonces, y hasta que se escribió el último libro que está en el canon bíblico, hasta nuestros tiempos, ha pasado prácticamente 2000 años. Entonces, hay muchas herramientas que necesitamos para poder realizar todo este trabajo. No tenemos que pretender que nosotros vamos a realizar todo ese trabajo nosotros solos, eh, pero sí podemos ayudarnos como pastores, como hijos del Señor, poder ayudarnos con estas herramientas que están adquiriendo en el seminario o que van a adquirir en el seminario o podamos estudiar. Con estas herramientas poder tratar de construir otros puentes e ir a encontrar tesoros en la Biblia, tesoros en este tiempo bíblico y traerlos a nuestros tiempos para aplicarlo en nuestros tiempos, para poder vivir conforme a lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Entonces, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Y el idioma griego, pues como ustedes dijeron, como dijo Joel, eh, nos va a ayudar, porque en este idioma fue el que se escribió y nos va a ayudar a tener una mayor comprensión en cuanto a los discípulos o el mensaje que los discípulos transmitieron o escribieron o nos dejaron por la inspiración bíblica, por la inspiración del Espíritu Santo, obviamente, y qué es lo que significó para ellos y qué es lo que puede significar para nosotros. Hay herramientas que nos ayudan a poder realizar este trabajo. El griego o el hebreo o estudiar el arameo nos van a ayudar a tener una herramienta más para realizar ese trabajo, ¿no? Es una herramienta más que nos va a ayudar a construir ese puente de traer ese mensaje de los tiempos bíblicos a nuestros tiempos hoy en día. ¿Ok? Eh, esa es la motivación que nosotros debemos tener una herramienta y poder con humildad acercarnos a lo que el Señor eh, quería decirnos o les quiso decir a los discípulos en sus tiempos y lo que puede decirnos ahora en nuestros tiempos y significar en nuestros tiempos, ¿no? Y ese es el día a día, ese es el esfuerzo que nosotros, los pastores, los que estamos a cargo de una congregación, ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Eh, es como un administrador. Hay un libro de John Stott que dice de las imágenes del predicador, que una de esas figuras que nosotros podemos construir del predicador o de aquel que está a cargo de la predicación es justamente como un mayordomo que va al almacén que está guardado, que está a su cargo, sacar lo que necesita el pueblo y poder servírselo a la mesa, ¿no? Poder ayudar a entender. No, el estudiar el griego, el hebreo, el arameo, no debe ser para ir a, a tratar de demostrar que nosotros ya somos eruditos o ya entendemos más. No, no debe ser la motivación. La motivación debe ser que nosotros entendamos mejor el mensaje y podamos traerlo a nuestros tiempos, a nuestras congregaciones y podamos tener un mensaje más certero de lo que el Señor quiso decir, lo que el Señor nos dice hoy y lo que nos pide y nos exige para nuestros tiempos. ¿Ok? Entonces, de ahí radica la importancia de poder entender lo que es el griego.
si no podemos, si no tuviésemos esta herramienta, no significa tampoco que no se pueda hacer un trabajo hermenéutico. Hay para eso herramientas de interpretación bíblica que nos pueden ayudar a acercarnos a ese mensaje, pero el tener esta otra herramienta que es el conocer el idioma original en el que fue escrito, nos va a proporcionar mayor riqueza, mayor abundancia y en cuanto a lo que el Señor nos ha dejado en la Biblia, ¿no? En su escritura. Eh, Quiero mostrarle aquí algo, por ejemplo, déjeme un momento. Quiero que abran su Biblia en el libro de, ¿a dónde está? Segunda de Timoteo 2:15. Pueden buscarlo, por favor. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Lo tienen por ahí? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Segunda de Timoteo Eh, 2:15. Amén. No. amén. Dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad, palabra de Dios. Ok, amén. Bien. Em, este pasaje es muy interesante. Ahorita quiero aquí encontrar 2:15. Este pasaje es muy interesante porque dice, procura presentarte a Dios. ¿Qué más dice? A ver, no lo tengo aquí. Acá está. Procura con diligencia, ¿no? Con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un mensaje específicamente para aquellos o para nosotros que trabajamos con la palabra del Señor, ¿no? Hay elementos de diligencia, pero además de eso, también que seamos aprobados, es decir, eh, que hayamos pasado la prueba en tener la santidad o lo necesario para poder acercarnos y tener esta responsabilidad de llevar la palabra del Señor. Pero además de eso, hay algo interesante acá que quiero que veamos. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué más le dice a Timoteo? Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. El idioma griego en sus inicios no siempre se escribió en lo que es mayúscula y minúscula, o también con espacio. ¿Por qué? Normalmente, cuando hay disponibilidad de las cosas, pues podemos disponer en grandes cantidades, ¿cierto? Y en aquel entonces, pues algo que no era muy disponible era lo que son los papiros, los que son los documentos, donde se escribían los documentos y trataban de utilizar la mayor parte del espacio. Imagínense que ustedes tienen una hoja y en esa hoja tienen que copiar una gran cantidad de texto. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Van a van a tratar de utilizar la mayor parte del papel, ¿cierto? Lo mismo en aquel entonces no había mucha disponibilidad de estos materiales, entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues escribían lo más pegado posible. No había espacio y las letras eran en mayúscula. Este, por ejemplo, es una porción de un papiro de, del idioma griego del Nuevo Testamento, pero que está sin espacio, no se nota, ¿no? La diferencia. Si nosotros escribiéramos
todo en mayúscula y todo pegado, nos sería complejo leer, pero sí podríamos hacerlo. Si ustedes agarran, hacen un ejercicio y le piden a alguien que le escriba con las letras así, de esta manera, en mayúsculas, les aseguro que igual van a poder leerlo. ¿Por qué? Porque ya está interiorizado en ustedes lo que es el idioma, ya conocen lo que son las palabras, lo que significan y dónde hay que separar las palabras. Por ejemplo, aquí hay varias letras. No les quiero pedir que lo lean, todavía no hemos llegado a eso, pero todas estas letras que están aquí están en mayúscula, ¿ya? Están en mayúscula. Se escribía de esta manera, pero también se escribía sin espacio. No había espacio. Se trataba de aprovechar la mayor parte de lo que era el papiro en ese entonces o los pergaminos que se usaban. Entonces, escribían de esta forma. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es aquel que usa, aquel que divide. La palabra usar aquí, no quiero abrumarlos con el griego todavía, pero, a ver, déjenme acercar esto un poquito más. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien, aquí está, segunda de Timoteo, este es el mismo pasaje, segunda de Timoteo, y buscamos el versículo 15. Pero lo voy a poner en español. Yo, como yo sé igual inglés, entonces a veces lo dejo en inglés. Aquí el 15, acá está. Eh, Con logos. Atletas. Aquí está. Esta es la página que les mencionaba que vamos a utilizar. Aquí. Ay, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Déjenme un segundo. Aquí no quiere andar algo. Quiero mostrarles algo. Es que tengo mi pantalla bastante lejos y no lo puedo ver bien. Aquí. Sí. Ah, ya sé qué es lo que está pasando. Tengo que ponerlo. Que no quiere funcionar en español. No, siempre en inglés. ¿No? Ok, aquí, esta es la palabra que se traduce como usa. Ya, lo voy a leer un poquito en inglés. Dice, I cut straight, handle and correctly. Ya, este es cortar. Cortar, pero un corte como que bien preciso, un corte preciso. La palabra es eh, orto, ortotomeo, ¿ya? Que tiene que ver justamente con ese corte preciso, como cuando ustedes quieren cortar la carne y cortar un filete, hacen un corte preciso, bien delgado, bien exacto donde se tiene que cortar. Ese es lo que nos quiere decir con este verbo. Lo vamos a ver en otro momento igual el verbo, en qué está, en qué tiempo y en qué desinencia está, pero no quiero
abrumarlos con eso. Pero sí lo que tenemos que saber es que, por ejemplo, aquí la palabra usar tiene que ver con eso, con cortar. Pero ¿por qué cortar? ¿Qué tiene que ver con cortar la palabra de verdad? Si usamos una traducción literal, no nos encaja, ¿no? Pero para eso, si nosotros entendemos que el texto griego era así, es que sabe dividir dónde, sabe poner gramaticalmente dónde hacer los cortes de los espacios, de las palabras. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué le está diciendo a Timoteo? Que, que tiene que saber interpretar bien la palabra de verdad, que tiene que saber el uso correcto de lo que significa en griego, en lo que él le envía, que es la palabra, ¿no? Porque recuerden que ellos tenían estas cartas o estos escritos, los tenían en griego. Entonces, que usa bien la palabra de verdad, que divide bien, que sabe interpretar correctamente la palabra de verdad. Entonces, el entender esto en griego nos enriquece y nos puede dar una vista diferente a la manera en que ellos entendían, el mensaje que ellos entendían. Pero aquí lo tenemos ya como traducido, masticado, ya interpretado, ya. La palabra literal que usan aquí es cortar, pero para nosotros cortar la palabra de verdad no tiene sentido, no tiene un uso correcto. Entonces, por eso es que los traductores bíblicos, los que hacen traducciones bíblicas, eligen esta interpretación de lo que realmente significó esa palabra para ellos y lo que para nosotros hoy en día puede significar. Y aquí en la traducción de la Reina Valera no aparece la palabra usar. Veamos, por ejemplo, aquí hay diferentes versiones. Aquí lo tengo en diferentes versiones. Y hacemos una comparativa de otras versiones de 2 Timoteo 2:15, por ejemplo, la LBLA dice, la Biblia de las Américas dice, como obrero que no tiene que avergonzarse, y aquí la palabra es maneja, ¿no? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Ya no usa el verbo usar, usa el verbo manejar. ¿Por qué eligieron eso? Habríamos que preguntarle a los que realizaron la traducción, ¿por qué eligieron manejar en lugar de usar la palabra usar, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, manejar quizás nos da otro sentido, ¿no? Nos da un sentido más de poder eh, llevarla al punto de entender con un poco más de precisión lo que es la palabra de verdad. Nos enriquece. Ya, por ejemplo, aquí hay otra versión, a ver, la NBI dice, por ejemplo, aquí, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aquí los traductores ya utilizaron otro verbo, es interpretar. Entonces, si nosotros vamos haciendo esta comparativa de una palabra, nos damos cuenta de que los que realizaron la traducción tuvieron que elegir, tuvieron que entender qué significó la palabra cortar en griego para ellos, para los que escribieron, para los autores mismos para este caso, para el apóstol Pablo, qué significó para él, qué significaba para él cortar la palabra de verdad. Y para nosotros, pues como vimos, tiene un sentido diferente y podemos ver que tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con el usar correctamente, tiene que ver con el manejar con precisión. Entonces, ya nos va enriqueciendo, pero este es el trabajo que otros realizaron, que otras personas que obviamente son respetables, cada uno de los que realizaron una traducción es un trabajo inmenso el que se realiza y se realiza cada cierto tiempo, ¿no? Es otro tema, pero es importante que lo sepamos, ¿ya? Veamos, a ver aquí otra versión, RBA, Reina Valera actualizada. Dice,
que traza bien la palabra de verdad. Ya no usa el verbo usar, ni interpretar, ni manejar. Usa trazar. Y ahora, ¿por qué trazar, dirán? Pues es justamente por lo que les mencionaba, ¿no? De que las palabras eran escritas en mayúsculas y había que poder dividir bien y entender bien cuáles eran las palabras, sobre todo para leer, ¿no? Es complicado leer, pero eh, bien, aquí por ejemplo hay otras versiones que usan igual trazar, usar, usar, que traza. Aquí hay otra que dice como alguien que sigue fielmente, aquí hay otra traducción diferente, ¿no? Que sigue fielmente la palabra de verdad. Aquí ya no tiene, cambia un poquito más el sentido, ¿no? Los que realizaron esta traducción ya usaron otro significado, ¿no? Que sigue fielmente, ya no solamente que interpreta, que entiende, sino que también la aplica y la practica, ¿no? Quizás ese es el sentido que los que realizaron esta versión de la Biblia querían darle, ¿no? O sea, pusieron un poquito más, un granito más de intención, si se puede decir, al trabajo que realizaron. ¿Es malo? No es malo, ¿no? Pero al mismo tiempo es debatible, ¿no? Pero para eso, nosotros, los que estamos como responsables, como administradores de aquello, eh, debemos poder entender con más profundidad y entender todo lo que engloba. Y para eso nos va a ayudar el griego, para eso nos va a ayudar a entender un poquito el idioma griego, para poder tener mayor visión y mayor amplitud de conocimiento y de riqueza en cuanto a al significado del mensaje bíblico para el tiempo de los autores y también lo que puede significar para nosotros. Entonces, hay un entrelazado entre lo que es la interpretación bíblica y el griego en sí, ¿no? Entonces, es una herramienta el griego, es una herramienta más que nos va a ayudar. Eh, Esa es la importancia, una de las importancias, ¿no? Entonces, el poder entender mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otras que interpreta rectamente. Dice, ya la vimos esta, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra versión que dice que interpreta correctamente la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta forma de poder hacer comparaciones en diferentes trabajos, porque son trabajos de traducción, alguien tuvo que hacerlo, así como nosotros en español tenemos varias versiones de la Biblia, en alemán existen varias versiones de la Biblia en alemán, en inglés existen varias traducciones y varias versiones de la Biblia que son trabajos de traducción, son esfuerzos de poder traer lo que era el mensaje en los idiomas originales, traerlo a un idioma entendible, a un idioma que nosotros podemos comprenderlo, ¿no? A nuestro idioma más natural, más comprensible. Y ese es el mismo esfuerzo, ese es el mismo esfuerzo que se dio. Eh, Otra de las importancias de poder estudiar el griego es poder transmitir el conocimiento de, de estas herramientas que con el tiempo son necesarias, porque cada cierto tiempo se deben realizar traducciones o actualizaciones de la Biblia. Lo que vamos a ver en este curso es solamente un pequeño inicio de un largo camino para aquellos que quisieran profundizar en el idioma griego y puedan tener una eh, mayor eh, amplitud en su conocimiento de este idioma, pero ¿para qué? Con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De poder seguir transmitiendo ese mensaje a las siguientes generaciones. Si ustedes se dan cuenta, la Reina Valera en su Biblia tiene una fecha. ¿De qué fecha es? De 1960. Esa es la revisión que se realizó en ese año. Por eso es que en la 1960 encontramos palabras que hoy en día quizás no se usan, ¿ya? Pero están ahí. Y a veces hay la tendencia de que muchas veces se, se pone en un pedestal que no es malo, o sea, es una traducción que tiene mucha tradición en nuestro contexto, ¿no? Que fue importante, pero hay palabras que ya necesitan cierta revisión y actualización. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos ya no hablamos de esa manera, ¿no?
Si ustedes se dan cuenta, hay palabras como fuisteis, llamasteis. Es correcto, gramaticalmente son palabras correctas, es un castellano correcto, pero un castellano que ya está desfasado en el tiempo, que ya no se habla de esa manera y podemos decirlo que llamaste, que fuiste, que fue. Entonces, para eso se realizan los trabajos de actualización de las versiones de la Biblia. Y para ello, como les decía, es un trabajo enorme, un trabajo inmenso. Hay grandes, en el buen sentido de la palabra, hay grandes empresas que realizan este trabajo, empresas de traducciones, como son, que están relacionadas con, por ejemplo, sociedades bíblicas, están Wycliffe, que es otra eh, un ministerio importante que realiza traducciones bíblicas y también está involucrado en lo que es las revisiones de la Biblia en nuestro idioma, pero también están en el esfuerzo de poder llevar este mensaje a a otras culturas que no conocen, que no tienen una Biblia en su idioma. Y pues para poder hacer un trabajo de traducción bíblica a estas nuevas culturas, de llevar el mensaje a estos nuevos pueblos, que es un mandato que el Señor nos da en Mateo capítulo 28, que es un mandato que nos da de llevar el mensaje. Y para hacer un trabajo de eso, personas, hermanos que estén capacitados para realizar esta tarea. Y una traducción no se realiza del castellano al guaraní, por ejemplo, o a otro idioma originario, tal vez de acá de nuestro pueblo, al mojeño, al aquellos pueblos que todavía quizás no tienen una traducción bíblica. Entonces, no se realiza la traducción de la Biblia desde el castellano para ellos. No, se tiene que comenzar desde los idiomas originales. Si se quiere hacer un trabajo correcto, ¿no? Casiodoro de Reina, quien fue primero, uno de los primeros, o el primero que realizó el trabajo de traducción de lo que es, de lo que es la Biblia a nuestro idioma castellano o español, tuvo que hacer un trabajo enorme de entender los idiomas originales. Entonces, es como animarle de que esta tarea de entender y comprender es un largo camino, pero es un camino que es necesario en la iglesia en general, como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Alguien tiene que hacerse cargo de eso y ese es quizás un llamado para poder profundizar en estos temas, ¿no? Entonces, eh, no se preocupen que no les voy a poner a un examen de traducir un libro de la Biblia, pero sí vamos a hacer un esfuerzo para poder iniciarnos en este largo camino, en este largo proceso. Yo personalmente no soy experto en, en el idioma griego, pero sí tengo muy buena base por los cursos que he llevado, por el tiempo que hemos tomado. Eh, por la gracia del Señor, tuve la oportunidad de estudiar en una escuela misionera donde trabajamos lo que es el idioma griego y tuvimos como profesor, con el licenciado Douglas, con el pastor Douglas, tuvimos la dicha, la bendición de poder haber sido estudiantes de un personaje que realizó un trabajo de traducción bíblica. Fue el doctor Moisés Chávez que realizó el trabajo de traducción de la Biblia de la Reina Valera actualizada, que lamentablemente es una versión que no se hizo muy comercial, pero que sí se trabajó a conciencia y se hizo un gran trabajo de traducción con esa versión y él pudo transmitirnos esa enseñanza en cuanto a la traducción bíblica. Él es considerado como un erudito en arqueología bíblica, entonces tuvimos esa bendición. Particularmente yo, personalmente yo también tuve la oportunidad de estar en un seminario en República Dominicana por un año, donde también pasé la materia de griego y pudimos ahí trabajar y entender un poco mejor lo que es este idioma. Eh, yo particularmente en el trabajo del quehacer de pastoral, ¿en qué me ayudó?
¿En qué me ayudó a entender el griego? Cuando hago un trabajo de traducción, perdón, un trabajo de interpretación para hacer mi prédica, para hacer mi sermón, si se puede decir, hago mi sermón a partir de la Biblia que tengo, pero cuando ya hay algún detalle que quiero enriquecer, no me es difícil buscar el pasaje en el griego y tratar de entender mejor qué fue lo que significó, o qué es esa palabra, qué es lo que significó para el autor. Entonces, me resulta más fácil poder ir a buscar un tesoro o buscar esa riqueza de la fuente original. Entonces, también hago ese trabajo que acabamos, ese ejercicio que acabamos de hacer una comparativa con, con los trabajos que realizaron otras personas que quizás están más capacitadas que yo y que pudieron realizar un trabajo. Entonces, como les digo, es una herramienta más para poder realizar este quehacer, este trabajo de la prédica, de enseñar a nuestro pueblo, de enseñar a nuestros hermanos, de lo que el Señor quiso decirnos en la Escritura y poder traerlo a nuestros tiempos y traerlos más aún todavía a lo que mi iglesia o lo que mis hermanos necesitan. El estudiar griego, el hebreo, el arameo no es solamente una cuestión de estudiar porque quiero eh, destacar de manera arrogante con otro, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿ya? Eh, el idioma griego, entonces, nos ayuda justamente a eso. Por eso es lo importante de este curso, que nos va a abrir una puerta gigante a tesoros eh, que están ahí en la Biblia, que están ahí. Entonces, no es la única herramienta, pero es la que nos toca en este curso, poder inmiscuirnos un poco más en lo que va a ser este idioma que para nosotros va a ser nuevo, para, va a ser poder descifrar nuevamente, aprender de cero nuevamente lo que va a ser una nueva escritura, una nueva forma de escribir y a ratos nos va a ser confuso, no va a ser confuso, pero como les dije al principio, los objetivos son claros en este curso. Vamos a intentar y vamos a lograr de que esos objetivos se cumplan. Primero, de que podamos leer en griego, que podamos escribir en griego y podamos tener un vocabulario de diferentes palabras que son claves para poder después quizás ya dar un salto a entender mejor y poder ya llegar a traducir oraciones, traducir capítulos del Nuevo Testamento o realizar trabajos con más profundidad en gramática y otra, en otras áreas que son también importantes, ¿no? Entender un nuevo idioma es bastante amplio, bastante complejo. eh, Y sé que es difícil, sobre todo cuando ya somos adultos, ¿ya? Eh, Personalmente yo estudié inglés cuando ya era adulto, cuando ya tenía 20 y pico de años, entonces no es lo mismo que cuando tú estás aprendiendo inglés cuando eres jovencito, cuando eres niño, ¿no? Es diferente en el sentido de que a veces nuestra mente ya está estructurada de una forma y necesitamos hacer un esfuerzo doble para poder trabajar y entender un nuevo idioma. Por ello es que les pido la disciplina, que puedan tener la disciplina de poder realizar los trabajos que se les va a asignar y que podamos participar aquí en el curso, ¿no? Y por eso hoy día estoy siendo tolerante con el tema de las cámaras, por ejemplo, ¿no? Pero ya les voy pidiendo, por favor, mañana acomódense su espacio, busque un espacio donde pueda estar tranquilo, avísele a su esposa o avísele a su hijo, dígale, mira, de tal hora a tal hora, por favor, déjame concentrarme, que esto es importante. Entonces, acomode, organícese y, y que pueda tener un espacio y pueda también encender su camarita, ¿ya? Les ruego, les pido, por favor, que eso es importante para usted, porque usted es el que se inscribió, usted es el que pagó para poder
adquirir esta herramienta. ¿Ya? Preguntas, dudas. Hemos apenas hablado bastante, no hemos visto nada, casi nada de griego, no se preocupen. Mañana empezamos y mañana empezamos con lo que es el alfabeto. Vamos a trabajar, vamos a escribir, vamos a ver. Así que si tienes un cuaderno aparte, téngalo. Un cuaderno dedicado solamente a este curso. Consígase, téngalo y porque va a escribir bastante. ¿Ya? Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí creo que ya voy cerrando lo que es la grabación de la explicación del curso y dejo abierto